advierto que a la hora de trazar un plan de lectura existe en mí una tendencia caótica que no me permite encauzar razonablemente ese plan de lectura. Y yo me pregunto si debo dejar que esa deriva caprichosa, ociosa y arbitraria decida el curso de la lectura, o si por el contrario debo razonar más detenidamente y buscar un verdadero sentido unívoco entre las lecturas que hago dentro de un mismo espacio de tiempo, digamos. Pero bueno, en fin, yo creo que gana el caos, siempre. Esa es la historia de mi vida. Siempre ha ganado el caos, siempre gana el caos. Pero acá tengo una serie de libros, algunos libros. Y yo creo que podemos empezar. En realidad, yo voy a hablar acerca de la crueldad humana. Y bueno, acá en este libro de psiquiatría, que es de un psiquiatra británico, hay algún ejemplo de eso. Y después en este libro, que pertenece a una colección del Centro Editor de América Latina, que es muy linda y que aborda temas tan variados como por ejemplo el colectivo, la historieta argentina, bueno, en este caso los bohemios de fin del siglo XIX. En este caso, este libro se llama La mala vida, y bueno, registra, es como una breve historia de la prostitución en la Argentina en el siglo XX, bueno, particularmente en Buenos Aires y un poco en Rosario. Y acá tenemos a Andrés Gide haciendo una antología de los ensayos de Montaigne, que es lo que más me atrae en este momento. Bueno, y acá tenemos a Góngora, que por algún motivo está ahí, porque siempre hay que tener un poco de poesía a mano para no ahogarse de realidad. Pero bueno, yo creo que podemos empezar con un ensayo de Michel de Montaigne, que quizá habla un poco, representa esto que yo digo, representa por escrito esto que yo digo de que de pronto hay una deriva. Pero bueno, esa deriva quizá puede ser buena. Bueno, ¿qué podemos decir de Montaigne? Podemos fijarnos acá en el prólogo que escribe Andrés Gide. Un prólogo largo, pero simplemente vamos a tomar algún dato. Acá está Montaigne. Él, en teoría, es el que inventó el género ensayo. En realidad no lo inventó, como él mismo dijo. Como cita Bioy Casares en un fragmento, en un prólogo, yo hace poco lo leí eso, acá en el canal. Montaigne dijo, bueno, esto lo vamos a llamar ensayo, pero es algo que ya se hacía desde hace mucho tiempo. Pero él es el primero que se sienta a escribir ex profeso este tipo de textos más o menos breves, y cuya función es, bueno, precisamente ensayar sobre un tema, poner un tema para escribir sobre él, y ese tema puede ser, por ejemplo, de la conversación, de la vejez, de la amistad, de la idea de la muerte, bueno, etcétera. Este tipo vivía en un castillo. Muy loca la historia de Montaigne, porque él tenía un padre muy categórico. Él nace en un castillo, digamos, en una posición económica muy sólida, pero el padre, cuando él era un niño, lo manda a vivir con unos campesinos que conocía, para que supiera lo que era la pobreza. Entonces vive un tiempo con estos campesinos para que supiera lo que era la pobreza. Y después el padre contrata, para que aprendiera latín, Montaigne contrata a un profesor de latín alemán, pero que no hablaba una palabra de francés. Entonces lo obligó a estudiar con este tipo que hablaba solamente latín y alemán, para que tuviera que aprender forzosamente latín para comunicarse con él. Bueno, y obviamente aprendió latín, pero bueno,
Me llamaban la atención esas particularidades del padre cuando las leí. Bueno, ¿qué dice acá André Gide, este autor francés a quien hemos visitado nosotros en un libro que él tiene sobre Oscar Wilde? Bueno, y también es famoso, André Gide, más allá de que es el autor de Los Monederos Falsos, su célebre novela, también es famoso por haber rechazado los manuscritos de Proust. Proust le mandó, no sé, supongo que sería la primera de las novelas de En busca del tiempo perdido, y él la rechazó. Y después, bueno, pasados los años, digamos, y cuando el mundo descubrió que Proust era un genio, pidió disculpas ante Gide y dijo que había sido un tonto por no haber sabido ver así la genialidad que otros después vieron. ¿Qué dice André Gide? Montaigne es el autor de un solo libro, Los Ensayos, pero en este único libro, escrito sin plan preestablecido, sin método, al azar de los acontecimientos y de las lecturas, pretende entregársenos completamente. Publica 4 ediciones sucesivas de Los Ensayos, iba a decir 4 moliendas. La primera en 1580, a la edad de 47 años. Este texto lo recoge, lo corrige, lo perfecciona y deja todavía en la hora de su muerte, 1592, un ejemplar de su obra sobrecargado de enmiendas y añadidos que tendrán en cuenta las futuras ediciones. En todo ese tiempo Montaigne viaja a través del sur de Alemania e Italia, luego cumple las importantes funciones de alcalde de Burdeos y procura que sus electores aprovechen las observaciones recogidas por él en países extranjeros y la experiencia de su vida pública en los tiempos perturbados por las guerras de religión. Bueno, ¿y después qué pasa? Después se encierra a escribir Los Ensayos. Dice, a partir de este momento aparta de su espíritu los negocios públicos para no ocuparse más que de sí mismo, quiero decir de su propio pensamiento, se encierra en su librería y ya no abandona hasta su muerte el pequeño castillo de Périgord, en donde nació. Escribe 9 nuevos capítulos que forman el tercer libro de Los Ensayos, vuelve a tomar entre sus manos los 2 primeros libros, los corrige, los perfecciona y aporta 600 añadiduras más. Bueno, tenía el prurito de las citas. Bueno, era devoto de una serie de autores griegos y latinos y parece que incorporó tantas citas hacia el final de su vida a los ensayos que ya había escrito, que finalmente los libros eran más citas que ensayos. Acá dice Gide, llega a obstruir y entorpecer su primer texto con el amontonamiento de citas recogidas en el curso de sus constantes lecturas, pues Montaigne está persuadido de que ha sido dicho todo y se preocupa de demostrar que el espíritu del hombre permanece siempre y en todas partes igual y semejante a sí mismo. Bueno, ¿qué dice? La abundancia de estas citas que convierten ciertos capítulos de Los Ensayos en un pudding compacto de autores griegos y latinos nos podría hacer dudar de la originalidad de Montaigne, y es necesario que ésta sea muy viva para que sobreviva a la hojarasca. Claro, digamos, lo que importa es la impronta del hombre que recoge esas citas. Lo mismo puede decirse quizá acerca de Borges, ¿no? Borges se la pasa citando y quizá no le pertenece ninguna de las ideas que proclama, pero bueno, hay un crisol o hay un prisma a través del cual pasan y en el que confluyen todas esas ideas, y ese prisma se llama Borges. Y hay que ser Borges para poder tener ese criterio y tener esa genialidad, ¿no? Bueno, vamos al ensayo porque si no empezamos a dar vueltas y no terminamos más. El ensayo es muy lindo y habla acerca de... No, este es el de la obediencia de las leyes, y acá está el que me interesa este es el de la conversación. A ver. Bueno, acá está, se llama De la aparente negligencia de estos ensayos. Y dice así, esta digresión se aparta algo de mi tema. Yo me extravío, pero más bien por libertad que por descuido. Mis fantasías se siguen unas a otras, bien que de lejos a veces, y se miran pero al soslayo. He pasado la vista por tal diálogo de Platón. No temían los antiguos estas mutaciones y poseían una gracia maravillosa para dejarse así llevar por el viento que soplaba su fantasía o para simularlo.
Los nombres de mis capítulos no abarcan siempre la materia que anuncian. A veces la denotan solo por alguna huella. Gusto de la inspiración poética, que marcha a saltos y a zancadas. Es este un arte, como Platón dice, ligero, veleidoso y divino. Bueno, esto suele citar Borges. En realidad, claro, Platón definía la poesía de esa manera, ¿no? Algo liviano, alado y sagrado. Y Borges cita constantemente esa definición platónica de la poesía. Obras hay de Plutarco en las cuales olvidó su tema, en que el asunto de su argumento no se encuentra sino por incidente, completamente ahogado en extrañas cosas. Ve de cual camina en su tratado del demonio de Sócrates. ¡Oh Dios! ¡Cuánta belleza encierran estas escapatorias lozanas y esa variación! Y más todavía, cuán en mayor grado llevan el sello del desgaire y de lo fortuito. El indiligente lector es quien pierde de vista el asunto de que hablo, y no yo. Siempre se encontrará en un rincón alguna palabra que no deje de ser adecuada, aun cuando sea ocultamente. Libro 3, capítulo 9, de la vanidad. Bueno, este es un ensayo de Montaigne, es muy lindo, este libro es muy lindo. Yo tengo una obra mucho más vasta con los ensayos de Montaigne. Un día vamos a dedicar un video entero a él porque es delicioso. Y ahora quizá vamos a hablar algo más de él. Pero bueno, en realidad, bueno, acá que tenemos a Foucault. Y cómo definir a Foucault, imposible. O sea que ni siquiera lo voy a presentar. Digamos que solo podemos decir lo que aventuramos en un momento en el que lo nombramos uno de estos días cuando estábamos leyendo a Platón, me parece, cuando estábamos leyendo a Roland Barthes. Es inclasificable porque es es sociólogo, es historiador, se lo estudia desde la psicología, desde la filosofía, desde la literatura, pero bueno, básicamente, para mí básicamente es el autor de 3 obras monumentales, que una es esta, que es Vigilar y Castigar, Nacimiento de la prisión, donde da cuenta de digamos de las formas de castigo que tuvo la humanidad desde hace unos cuantos siglos hasta esta parte, y de cómo fue desarrollando, evolucionando, digamos, el castigo de parte de la ley, del Estado, de los estados para con los convictos, digamos, y cómo también evolucionaron las prisiones, ¿no? Es muy interesante, es muy interesante porque aparte es un genio, Foucault es un genio. Y después, la segunda obra sería la historia de la locura en la época moderna, y la tercera obra será la historia de la sexualidad. Yo iba a leer la historia de la locura a la biblioteca del Congreso, que era la única biblioteca que funcionaba las 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, digamos a mediados de la década del 90, y me quedaba dormido arriba de ese libro porque en esa época yo me tomaba un colectivo en Corrientes y Medrano hasta la biblioteca esta que estaba a una cuadra del Congreso. Llegaba como a las 11 de la noche y siempre pedía 3 libros y leía hasta que me quedaba dormido. Y había un vigilante ahí en la sala de lectura cuya función era acercarse si uno se quedaba dormido y despertarlo. O sea, la función de este tipo era despertar a los durmientes. Se sospecha, digamos, que para que personas, no sé, en situación de calle, que no tuvieran donde dormir, no fueran a dormir a ese lugar. Pero siempre recuerdo eso, que de repente uno después de leer 3 horas, por ejemplo, apoyaba la cabeza sobre las manos, cerraba un ratito los ojos y venía este tipo y te sacudía un poquito del hombro para decirte que te despertaras. Bueno, ahí leí yo la historia de la locura de Foucault. Bueno, esto es terrible, Si hay personas impresionables, váyanse a ver a MrBeast o váyanse a ver otra cosa, porque esto que cuenta acá Foucault es horrible. Así empieza su libro. Esto es historia, esto no es literatura, aunque la historia es una rama de la literatura, pero esto está documentado. Esto lo cuenta uno de los oficiales que participaban de este proceso de castigo contra un hombre llamado Damiens, que en realidad aparentemente había querido matar al rey, o tenía la idea de matar al rey, y en este caso se lo acusaba de parricida porque se consideraba que el rey era la figura del padre de todos, ¿no? El cuerpo de los condenados.
Y Foucault cuenta esto. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado, o sea, estaba la condena dictada y en la condena se fijaba el castigo, y el castigo era este. Debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después en dicha carreta a la plaza de Grève, y sobre un cadalso que allí habrá sido levantado, deberán serle atenaciadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha ha sido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio. Quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaciadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez, resina ardiente, cera y azufre fundido juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Esto era un documento oficial del año 1757, es decir, hablando en términos de tiempo histórico, esto fue antes de ayer, fue hace muy poco, y acá hay una llamada al pie que dice, bueno, claro, el parricidio, lo que yo decía, por ser contra el rey, a quien se equipara al padre, bueno, así que fue acusado de un intento de parricidio, y se lo llevó efectivamente, y se lo sometió a este tipo pobre llamado Damiens a todos estos suplicios. Finalmente se le descuartizó, refiere la Gazette de Ámsterdam, esto es el 1 de abril de 1757, todo esto es historia. Esta última operación fue muy larga, porque los caballos, o sea, el hecho de descuartizarlo, ¿no? Los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los mulos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a machacazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna, tan solo los extremados dolores le hacían proferir horribles gritos, y a menudo repetía: Dios mío, tened piedad de mí, Jesús, socorredme. Todos los espectadores quedaron edificados de la solicitud del párroco de Saint-Paul, que a pesar de su avanzada edad no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. Y el exento Bouton, que es como una especie de oficial, se encendió azufre, pero el fuego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante, arremangado por encima de los codos, tomó unas tenazas de acero hechas para el caso, largas de 1,5 pies aproximadamente, y le atenació primero la pantorrilla de la pierna derecha, después el muslo, y de ahí pasó a las 2 mollas del brazo derecho, y a continuación a las tetillas. A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas 2 y 3 veces del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. Después de estos atenazamientos, Damiens, que gritaba mucho aunque sin maldecir, levantaba la cabeza y se miraba. El mismo atenaciador tomó con una cuchara de hierro del caldero mezcla hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos, y después se amarraron aquellas a cada miembro a lo largo de los muslos, piernas y brazos. El señor Le Breton, escribano, se acercó repetidas veces al reo para preguntarle si no tenía algo que decir. Dijo que no. Gritaba, como representan a los condenados, que no hay como se diga a cada tormento: perdón, Dios mío, perdón, Señor. A pesar de todos los sufrimientos dichos, levantaba de cuando en cuando la cabeza y se miraba valientemente. Las sogas, tan apretadas por los hombres que tiraban de los cabos, le hacían sufrir dolores indecibles. El señor Le Breton se le volvió a acercar y preguntó si no quería decir nada. Dijo que no. Unos cuantos confesores se acercaron y le hablaron buen rato. Besaba de buena voluntad el crucifijo que se le presentaba, tendía los labios y decía siempre: perdón, Señor. Los caballos dieron una arremetida, tirando cada uno de un miembro en derechura, sujeto cada caballo por un oficial.
un cuarto de hora después vuelta a empezar y en fin, tras de varios intentos hubo que hacer tirar a los caballos de esta suerte, los del brazo derecho a la cabeza y los de los mulos volviéndose del lado de los brazos, con lo que se rompieron los brazos por las coyunturas. Estos tirones se repitieron varias veces sin resultado. El reo levantaba la cabeza y se contemplaba. Fue preciso poner otros 2 caballos delante de los amarrados a los muslos, lo cual hacía 6 caballos sin resultado. En fin, el verdugo Samson marchó a decir al señor Le Breton que no había medio ni esperanza de lograr nada, y le pidió que preguntara a los señores si no querían que lo hicieran cortar en pedazos. Esto ya termina. El señor Le Breton acudió de la ciudad y dio orden de hacer nuevos esfuerzos, lo que se cumplió, pero los caballos se impacientaron y uno de los que tiraban de los mulos del supliciado cayó al suelo. Bueno, entonces finalmente lo terminan cortando con cuchillos, desmembrándolo. Acá dice, después de 2 o 3 tentativas, el verdugo Samson y el que lo había tenaciado sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y cortaron los mulos por su unión con el tronco del cuerpo, hasta que, bueno, una vez retiradas estas 4 partes, los confesores bajaron para hablarle, pero su verdugo les dijo que había muerto, aunque la verdad es que yo veía al hombre agitarse, pues esto lo cuenta un testigo presencial de ahí, y la mandíbula inferior subir y bajar como si hablara. Uno de los oficiales dijo incluso poco después que cuando levantaron el tronco del cuerpo para arrojarlo a la hoguera estaba aún vivo. Los 4 miembros desatados de las sogas de los caballos fueron arrojados cada uno a una hoguera dispuesta en el recinto en línea recta del cadalso. Luego el tronco y la totalidad fueron enseguida cubiertos de leños y de fajina, y prendido el fuego a la paja mezclada con esta madera. Bueno, en cumplimiento con la sentencia, todo quedó reducido a cenizas. Y acá termina diciendo, se quiere hallar significado al hecho de que un perro se echó a la mañana siguiente sobre el sitio donde había estado la hoguera y ahuyentado repetidas veces, volvía allí siempre. Pero no es difícil comprender que el animal encontraba aquel lugar más caliente. Bueno, así empieza su libro Foucault de una manera realmente inolvidable. Porque yo recuerdo, la primera vez que leí esto, estaba interesadamente horrorizado, estaba fascinado por esto porque la verdad que es un espectáculo terrible y justamente se buscaba que el castigo fuera aleccionador para que a nadie se le ocurriera en este caso, bueno, atentar contra el rey. Tuvo mala suerte Damiens. Uno no puede menos como lector de esto que ponerse en el lugar del tipo, la verdad. No se me ocurre otro lugar ahí, ni en el lugar del verdugo, ni en el lugar de los jueces, ni en el lugar de... Yo me pongo en el lugar del tipo. Es terrible, ¿no? Lo que le hicieron. Y... Bueno, no sé lo que iba a decir. Que justamente toda la jurisprudencia en torno del castigo cambia entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Acá dice, bueno, acá cuenta Foucault, 3/4 de siglo más tarde, he aquí el reglamento redactado para la Casa de Jóvenes Delincuentes de París. Es decir que unos 70 años después ya existían cárceles en las que se ordenaba el encierro de los presos, se les daba ciertas conferencias. Acá hay una fotografía, o es una pintura, no sé, hay una lámina. Todos esos son los presos. Y este es un tipo que está dando una conferencia que versa sobre los prejuicios del alcoholismo. Esto es en la prisión de Fresnes. Entonces, digamos, dice Foucault que en 3/4 de siglo todo cambió muchísimo. Aquí dice Foucault, he aquí pues un suplicio y un empleo del tiempo, no sancionan los mismos delitos, no castigan el mismo género de delincuentes, pero definen bien cada uno un estilo penal determinado, menos de un siglo los separa, es la época en que fue redistribuida en Europa y en los Estados Unidos toda la economía del castigo, época de grandes escándalos para la justicia tradicional, época de los innumerables proyectos de reforma, nueva teoría de la ley y del delito, nueva justificación moral o política del derecho de castigar, abolición de las viejas ordenanzas, atenuación de las costumbres, y se redactaron los códigos modernos en Rusia, en Prusia, Pensilvania y Toscana, Austria, Francia. Bueno,
digamos, fue sufriendo una transformación el modo de aplicar el castigo a los reos, fueran culpables o no. Pero sin duda, bueno, los que se llevaron la peor parte eran los que habían vivido antes de estas reformas de los códigos penales. Este es un libro bellísimo, es muy interesante. Acá está, acá Foucault cuenta cómo es toda esta cuestión del panoptismo, el panóptico. El panóptico es es un modo arquitectónico de la prisión, que lo que permite es que un guarda esté vigilando todo el tiempo a todos los presos que allí están. Esto lo creó un tipo que se llama Bentham, y estos tipos no saben si el guarda los está mirando o no. Acá tenemos alguna... y de hecho es el prototipo de lo que son las prisiones modernas. Acá está, interior de la penitenciaría de Stateville en Estados Unidos. Ahí tenemos una torre central desde la cual se pueden ver todas las celdas. Y esto se fue modificando. Foucault también habla mucho en la historia de la locura, cómo también fue cambiando la relación de la ley con los locos, a quienes incluso en el siglo XIX se los ataba, se les pegaba con palos a determinados pacientes que tenían ciertas afecciones psiquiátricas que no se podían resolver, o que no sabían resolver los médicos de ese momento, ¿no? Los doctores de ese momento. Entonces yo por eso también quería traer a colación, acá está este libro que se llama Psiquiatría Moderna, que es muy interesante, y y empieza dando un ejemplo de la Edad Media. Pero vamos a leer lo que dice Stafford Clark en este primer capítulo, que dice a manera de comienzo. Dice: ante el desorden físico, el hombre posee una preciosa humildad natural. Cuando vemos a una persona afligida por una enfermedad o una lesión incapacitante, casi todos sentimos instintiva simpatía, el deseo de ayudar, o por lo menos de reconfortar en la medida de lo posible. Sin embargo, este sentimiento no es universal, ni en la mayoría de quienes lo experimentan aparece siempre en estado puro, por así decirlo. Por ejemplo, el temor a las enfermedades infecciosas, la repugnancia y el disgusto involuntario ante una terrible mutilación o una desfiguración pueden complicar o aún superar la compasión y la simpatía que de lo contrario podría suponerse que hemos de experimentar. Las personas enfermas o lesionadas constituyen un reto a nuestro sentimiento, así como a nuestra responsabilidad comunitaria. Pero la humanidad no siempre ha afrontado ese reto del modo que, según ahora se cree, es el único permisible. Una ley prusiana, todavía vigente el año 1230, incluía este pasaje: si un hombre afronta la carga de mujeres, niños, hermanos, hermanas o domésticos enfermos, él mismo estará enfermo, o él mismo está enfermo, abandóneselos donde estén, y elogiémosles si él mismo se quema o si quema a la persona incapacitada. Eran divinos los que redactaban estas leyes, ¿no? Esa actitud nos parece ahora absolutamente bárbara, cruel e inhumana, pero de ella no nos separa nada más sustancial que el tiempo, y para el caso un lapso que alcanza solo a 700 años, apenas un fragmento en el desarrollo de la historia humana. Escribe muy bien este hombre, y es una delicia este libro. Yo no sé si leer algo más de este libro, a ver. No, prefiero leer a Montaigne, pero lo traigo a colación porque lo que sucede es que vemos dos formas diferentes de castigo ante, en este caso ante una enfermedad, y en el caso que refiere Foucault, ante un delito. Pero en ambos casos los castigos son bárbaros, son terribles. Y yo no sé si esto habla de la prostitución en Buenos Aires a principios de 1900, de ciertas legislaciones. Pero esto lo podemos dejar para otro día. Y voy a leer algún ensayito más de Montaigne,
que es muy lindo. Bueno, y esto es medio desordenado, yo lo sé. Acá hay otra parte del prólogo de Gide hablando sobre Montaigne. Dice, esto es curioso, dice, el amor no parece haber representado un gran papel en la vida de Montaigne, pero la voluptuosidad sí. Parece que se casó sin gran entusiasmo y, si fue un buen marido, no dejó de escribir hacia el final de su vida. ¿Acaso es más fácil privarse radicalmente de todo sexo que mantenerse en todo momento dentro del estricto deber en compañía de una esposa? Lo que apenas indica que lo haya cumplido. Tenía un triste concepto de las mujeres y, pasado el placer que con ellas obtuvo, las confiaba a los cuidados domésticos. He subrayado en los ensayos los párrafos en que Montaigne habla de las mujeres. No hay uno solo que no sea injurioso. En cuanto a los hijos que tuvo, mueren todos cuando se amamantaban. Nos comunica someramente, libro 2, capítulo 8. Esta es una parte fea de Montaigne, ¿no? Una sola hija escapa a este infortunio. Estos duelos sucesivos no parece que le afectaran mucho. Pero después, hacia el final de su vida, conoce una chica. A ver qué dice acá. Este es un amigo que él tenía. De la vida sentimental de Montaigne, solo la amistad encuentra eco en su obra, la que consagró a Esteban de la Boétie, 3 años mayor que él, y autor de un único y breve escrito, Discurso sobre la servidumbre voluntaria. Podemos leer un ensayo de Montaigne que se llama De la conversación, porque, bueno, evidentemente Montaigne reputaba la amistad por encima de la familia, por encima de los afectos, al menos en lo que refleja en sus ensayos. Bueno, acá dice Montaigne, en este ensayo que se llama De la conversación: el más fructuoso y natural ejercicio de nuestro espíritu es, a mi ver, la conversación. Encuentro su práctica más dulce que ninguna otra acción de nuestra vida. Cuando se me contraría, mi atención despierta, no mi cólera. Yo me adelanto hacia quien me contradice, siempre y cuando que me instruya. La causa de la verdad debiera ser común a uno y otro contrincante. Yo festejo y acaricio la verdad cualquiera que sea la mano en que la divise. Claro, lo que dice Montaigne acá es que es más importante no que uno tenga razón, sino que hable con la verdad. Es decir, en una conversación, cuando hay dos opiniones contrapuestas, es más importante que alguno diga la verdad, y es un acto de profunda nobleza el hecho de estar discutiendo con alguien y darse cuenta de que el otro tiene razón y decirle si vos tenés razón. No es muy frecuente, porque en general lo que se pretende es que prevalezca la opinión de uno por encima de la opinión del otro, y no que prevalezca la verdad, como dice acá Montaigne, ¿no? Y en tanto que con arrogante tono conmigo no se procede, o por modo imperioso y magistral, me regocija el ser reprendido y me acomodo a los que me acusan, más bien por motivos de cortesía que de enmienda, gustando de gratificar y alimentar la libertad de los advertimientos con la facilidad de ceder, aún a mis propias expensas. Es imposible tratar de buena fe con un tonto. No es solamente mi discernimiento lo que se corrompe en la mano de un dueño tan impetuoso, también mi conciencia la acompaña. Nuestros altercados debieran prohibirse y castigarse como cualesquiera otros crímenes verbales. ¿Qué vicio no despiertan y no amontonan, constantemente regidos y gobernados por la cólera? Bueno, y así, está hablando de la amistad. Dice, ¿por qué no mezclar en nuestras conversaciones y comunicaciones los rasgos puntiagudos y entrecortados que la alegría y la privanza introducen entre amigos, chanceándose grata y vivamente los unos de los otros? El ejercicio al cual mi alegría nativa me hace bastante apto. Bueno, y acá vamos a ver cuál es esta amistad que había tenido él hacia el final de su vida con una chica. Aparentemente fue una relación puramente espiritual. Dice Gide, otra amistad tuvo un puesto considerable en la vida de Montaigne, la que ofreció a la señorita María de Gournay, a quien llamaba su hija por alianza, o de Gournay, ¿no? Sería, no sé. Ciertamente querida por mí, mucho más que paternalmente, y envuelta en mi retiro y soledad, como una de las mejores partes de mi propio ser, nos dice hacia el fin de su vida. Y además añade, no miro más que a ella en este mundo. No tenía más de 20 años, y Montaigne pasaba de los 54,
cuando la señorita de Gournay sintió por el autor de los ensayos una admiración y afecto más que superabundantes. Sería una ingratitud no hablar de esta unión, de su naturaleza totalmente espiritual, pues debido a los cuidados de la señorita de Gournay debemos la tercera y más importante edición de los ensayos, publicada 3 años después de la muerte de Montaigne, y a su devoción la conservación de los manuscritos que sirvieron para establecer más tarde las ediciones completas. Bueno, finalmente vamos a leer un ensayo de Montaigne que se llama De la belleza, y a lo mejor, también de una manera indirecta o directa estaba hablando de la belleza de esta muchacha. Dice Montaigne: Sócrates fue un ejemplar perfecto en toda suerte de grandes cualidades. Me desconsuela que su figura y su semblante fueran tan ingratos como dicen, y tan poco en armonía con la hermosura de su alma. Porque todo el mundo dice que era feo, siempre lo describen como un sátiro, como alguien feo, a Sócrates. Con un hombre tan enamoradamente loco de la belleza, la naturaleza no fue justa. No hay nada tan verosímil como la conformidad y relación entre el cuerpo y el espíritu. No acertaría nunca a repetir de sobra cuánto idolatro la belleza, calidad suprema y poderosa. Sócrates la llamaba breve tiranía y Platón privilegio de naturaleza. Nada hay en la vida que en predicamento lo sobrepuje. En el comercio de los hombres ocupa el primer rango, muéstrase antes que todo, seduce y preocupa a nuestro juicio con poderoso imperio e impresión maravillosa. No solo en las gentes que me sirven, sino en los animales también, la considero a 2 dedos de la bondad. Paréceme, sin embargo, que ese sello y conformidad del semblante, esos lineamientos por los cuales se argumentan algunas internas complexiones, como también nuestra fortuna venidera, es cosa que no se aviene muy directa y naturalmente con el capítulo de la belleza o la fealdad. Pues en una faz cuyo conjunto no inspira cabal confianza, puede haber algún rasgo de probidad y crédito, y al contrario, a veces leí yo entre 2 hermosos ojos las amenazas de una naturaleza maligna y peligrosa. Hay fisonomías que inspiran confianza. Así, en medio de una multitud de enemigos victoriosos, elegiréis al punto entre hombres desconocidos uno más bien que otro a quien entregaros y fiar vuestra vida, y no precisamente por la consideración de su belleza. Yo adopté, como dije en otra parte, en toda su simplicidad y crueldad, por lo que a mi individuo se refiere, el principio antiguo que dice: jamás podremos engañarnos de seguir la senda de la naturaleza, y que el soberano precepto es conforme con ella. No corregí, como Sócrates, con la fuerza de mi razón, mis complexiones naturales, y en manera alguna por arte alteré mi inclinación. Yo me dejo llevar tal y conforme vine, nada combato, las partes que me componen viven por sí mismas en sosiego y buena armonía, pero la leche de mi nodriza fue, a Dios gracias, medianamente sana y atemperada. Libro 2, capítulo 12, de la fisonomía. Bueno, es muy lindo leer a Montaigne. A mí particularmente me confiere una suerte de tranquilidad que sería muy difícil de explicar, pero que sin embargo experimento. Bueno, y trajimos acá a un loco excesivo después de estar conversando un rato con un razonador sereno como Montaigne. Trajimos a un loco excesivo como Góngora, pero que, así como Montaigne hacia el final de su vida había conocido a esa muchacha, de la que quizás se enamoró o no, pero que seguramente lo inspiró para escribir algunos de sus ensayos. Acá tenemos a Góngora, que habla de una muchacha que lo inspiró a escribir este poema, que a mí me parece uno de los más lindos poemas de la poesía clásica, de la poesía de esta época, de la época de Lope, de la época de San Juan de la Cruz, de la época de este mismo Góngora, de Quevedo, de Garcilaso. Este me parece uno de los más lindos poemas de la lengua, y dice así: la más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola y ayer por casar,
viendo que sus ojos a la guerra van. A su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar, orillas del mar. Pues me diste madre en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivastes de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar, yéndose a la guerra quien era mi paz. Dejadme llorar, orillas del mar. No me pongáis freno, ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal, harto peor fuera morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal, y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad? Dejadme llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues idos se han los ojos que hacían los míos velar. Váyanse y no vean tanta soledad, después que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar, orillas del mar.